Por otro lado, tenemos los materiales necesarios, yo lo acabo de explicar, cuáles van a ser aquellos materiales que yo voy a utilizar para hacer mi investigación. Y los materiales van a ser ya sea una libreta, ya sea un papel, lápiz, o ya sea una prueba estandarizada, es decir, todos los materiales que yo voy a necesitar para poder elaborar mi investigación, ¿sí? Una computadora, una grabadora, ¿cómo se llaman? Sonidos, grabaciones o videograbaciones, esos son los materiales que yo voy a necesitar. Todos los materiales son, como su nombre lo indica, los materiales que me van a ayudar a mí a confeccionar la investigación. Los procedimientos, ya una vez que yo tengo los materiales, digo yo, bueno, voy a aplicar una encuesta de 10 preguntas, me queda irme al campo. Entonces, vamos a trabajar tantas personas, vamos a ir a campo, en campo vamos a hacer una jornada. Cuando me refiero a campo, es campo de estudio, no es que yo voy a ir al monte. Entonces, ahí yo voy a hacer esa investigación, voy a tomar esa referencia del grupo que esté participando y ahí yo voy a estar ejecutando, es decir, cómo voy a ir a hacer. Paso 1, como les decía, paso 1, vamos a llegar, vamos a visitar a los informantes clave y de esos informantes clave nosotros vamos a aplicar el instrumento que hemos diseñado. El instrumento no importa, pueden ser una encuesta, una entrevista, un sistema de indicadores, una selección de palabras clave, acorde a lo que ustedes vayan a desarrollar. Y dentro de esos procedimientos también hay que acordarse de los enfoques, que en eso, aquí es cuando hablamos sobre ello en los instrumentos. ¿Por qué? Porque el enfoque de investigación, ya sea cuantitativo o sea cualitativo, es el que nos va a dictaminar a nosotros la ruta de trabajo que vamos a implementar en cuanto a los instrumentos. ¿Por qué? Porque hay instrumentos que son específicos para obtener información de índole cuantitativo y hay instrumentos que son específicos para obtener información de índole cualitativo. Es decir, la mayor complejidad de estos enfoques estriba acá, en los instrumentos que yo voy a utilizar para obtener la información. Y estos instrumentos, acorde al enfoque, aquí yo hago una separación de ellos, solo voy a citar algunos cuantos. Tenemos en los enfoques cualitativos, tenemos una observación sistemática o no sistemática, cuando nos vamos y buscamos las historias de vida o notas de campo, cosas que yo voy anotando de lo que voy descubriendo, diarios, yo me voy de viaje y voy escribiendo todos los relatos que encuentro del viaje. Entonces ahí voy teniendo yo información de índole cualitativa. Los cuestionarios es porque son preguntas abiertas todas, donde yo dejo toda la opinión de la persona a la que estoy dirigiendo la investigación, o los cuestionarios que yo mismo me hago cuando estoy haciendo una investigación. Un cuestionario, a diferencia de una encuesta, es que la encuesta tiene tanto preguntas abiertas como preguntas cerradas, y ahí también tiene preguntas de tipo escalar. Entonces por eso es que son diferentes. Un cuestionario van a ser siempre preguntas abiertas y una encuesta va a tener preguntas de varios índole, abiertas, cerradas, escalares, etcétera, que me van a servir a mí a obtener información un poquito más específica. ¿Por qué? Porque ya es más una información que ya viene más selectiva, más seleccionada. En cambio de los enfoques abiertos, si yo me pongo a hacer una investigación o a platicar con cualquiera de ustedes, podemos empezar hablando del clima y terminar hablando del gobierno, pero ¿qué va a pasar? En todo ese lapso de tiempo vamos a tener una conversación amplia de donde vamos a tocar distintos puntos. ¿Y qué me toca hacer a mí luego como investigador? Seleccionar aquella información que sea pertinente a lo que yo estoy investigando. En caso del enfoque cuantitativo, los instrumentos con ese enfoque cuantitativo ya van a buscar directamente la información que necesitan, es decir, no tienen chance para para información innecesaria. Igual las entrevistas, las observaciones sistemáticas, si lo ven aquí también está, simplemente va a cambiar el enfoque de la información que yo estoy obteniendo. Como ya lo había mencionado antes, la información del enfoque cuantitativo va a ser medible en todo momento, y en el caso cualitativo no es medible, es descriptible.
Y la recopilación de la información, vamos a encontrarnos con dos tipos de información. La información primaria y la información secundaria. Cuando hablo de información primaria es toda aquella información que me brindan los objetos de estudio. Es decir, yo me voy, entrevisto a gente, yo me voy, encuesto a gente, yo me voy, observo un fenómeno. Todo eso que yo estoy haciendo de mi mano, de mi criterio, es información primaria. ¿Por qué? Porque son de personas, porque son de hechos, porque son cosas que yo he venido a revisar y a criticar desde el punto de vista de la investigación. Ahora, la información secundaria es la información que vamos a obtener de la documentación, es decir, la consulta de libros, la consulta de textos, la consulta de audios, es decir, todo el material que yo consulto para hacer mi investigación, todos esos materiales son información secundaria. Entonces, para que ustedes lo tengan claro, lo tengan bien sabido, que cuando yo estoy consultando libros, leyendo una web, leyendo un libro, leyendo un artículo, es información de tipo secundaria. ¿Por qué? Porque es una información referente, porque es información que ya está, que ya existe. Y la información primaria es la información que yo obtengo de campo, es información que yo obtengo de primera mano. ¿Bien? Entonces, para que ustedes se tengan esa diferencia clara. Y la presentación de los resultados se hace básicamente en estas dos formas. Yo puedo presentar los resultados por una vía de figuras o gráficos y por otra vía de tablas. ¿Por qué? Porque así yo voy agrupando, voy seleccionando, voy mostrando los datos de una manera fácil de comprender para mí y para quien esté leyendo mi investigación. Entonces, este va a ser el estilo en que nosotros vamos a presentar los resultados. Hay una tercera, que es la presentación de resultados de forma redactada, que es cuando yo me pongo a escribir, cuando estoy siendo, aquí sobre todo cuando tenemos un enfoque cualitativo, que yo me pongo a redactar porque estoy describiendo, estoy analizando desde una óptica de mi criterio. Entonces ahí es cuando yo tengo la información explicada, o sea, redactada. Entonces, resumiéndolo, vamos a tener tres formas de presentar la información: por figuras, así como vemos en la imagen, por tablas o de forma redactada. Es decir, yo no utilizo ninguna de las dos y simplemente estoy escribiendo con mis propias palabras lo que yo opino sobre ese hecho, sobre esa situación que yo estoy investigando.